La creciente deuda de los Estados Unidos es el resultado de una simple matemática cada año. Hay un desajuste entre el gasto y los ingresos. Cuando el gobierno federal gasta más de lo que invierte, tenemos que pedir dinero prestado para cubrir ese déficit anual. Y cada año el déficit se suma a nuestra creciente deuda nacional. Históricamente, nuestros mayores déficits fueron causados por un aumento del gasto en emergencias nacionales como guerras importantes o la Gran Depresión. Sin embargo, hoy en día, nuestros déficits son causados principalmente por factores estructurales predecibles. Nuestra generación envejece, el baby boom, el aumento de los costos de la salud y un sistema tributario que no trae suficiente dinero para pagar lo que el gobierno ha prometido a sus ciudadanos. La crisis del coronavirus ha acelerado una trayectoria fiscal ya insostenible. El factor demográfico. Estados Unidos está experimentando un cambio demográfico significativo. Nuestra sociedad está envejeciendo. Y muy rápido. A medida que la gran generación de los bebés comienza a jubilarse. 10.000 más y más. Además se espera que la gente viva más tiempo. En promedio. Esa es una gran noticia, pero significa que debemos prepararnos para las necesidades financieras de una jubilación mucho más larga de lo normal. Estas enormes tendencias demográficas ejercen una presión cada vez mayor sobre el presupuesto federal, y en particular en programas vitales que sirven a estadounidenses mayores y vulnerables como el Seguro Social, Medicare y Medicaid. El sistema de salud de los Estados Unidos es el más caro del mundo, pero realmente no compensamos lo que pagamos. Gastamos más del doble en atención médica que en otras naciones avanzadas, pero nuestro sistema no proporciona mejores resultados en general en esta materia de la salud. Mejorar el desempeño del sistema de salud en los Estados Unidos no solo mejorará la vida de los estadounidenses, sino que ayudará a estabilizar nuestras perspectivas fiscales y económicas. El sistema tributario de los Estados Unidos no genera suficientes ingresos para cubrir los gastos que han promulgado los responsables de las políticas de gastos. Este desequilibrio de rápido crecimiento entre los ingresos y gastos conduce a déficits anuales cada vez mayores, y el resultado es un saldo de deuda nacional cada vez mayor. Una conclusión. El interés se suma cada vez más rápido y mayor. A medida que la deuda crece, también lo hacen los intereses que se pagan. Similar a un préstamo de una casa o un coche. Los pagos de intereses representan el precio que pagamos para pedir dinero prestado. A medida que tomamos prestado cada vez más, los costos de los intereses federales aumentan y se agravan. El rápido crecimiento de los pagos de intereses es una carga que obstaculiza nuestra economía futura. Estados Unidos se enfrenta a muchos desafíos, incluyendo el aumento de la desigualdad, la atención médica inasequible, un clima cambiante, una educación fallecida, una infraestructura arrumbada y amenazas de seguridad impredecibles. Para hacer frente a estos desafíos necesitamos recursos importantes. Cada dólar que se desestima a los pagos de intereses significa menos recursos disponibles para construir un futuro fuerte y resistente para las futuras generaciones. Ser irresponsable con nuestro presupuesto simplemente no es justo para nuestros hijos y nietos, que heredarán dicha deuda. Estados Unidos se enfrenta a una serie de complejos desafíos fiscales y económicos, incluyendo la alta inflación.
costo de intereses crecientes, deuda insostenible y temores a una recesión. En la segunda entrega de nuestra serie de opiniones de expertos, una vez más convocamos a los mejores expertos y nos dan una opinión, para compartir sus perspectivas y ayudarnos a entender lo que viene en estos 2 próximos años, para poder intentar tener unas soluciones. Los ensayos ofrecen un libro de jugadas profundos, ideas, consejos, para que los responsables políticos aborden la inflación, eviten una recesión y pongan al país en una senda fiscal más que estable. Y es muy difícil. Hay 2 costos principales de una deuda pública más alta. Primero, el gobierno debe pagar intereses adicionales sobre la deuda, lo que puede requerir que aumente los impuestos o recorte los programas de gastos. En este segundo lugar, si el ahorro de la economía fluye hacia la deuda pública, se dispone menos para financiar una acumulación de posiblemente más activos de capital productivos, como maquinaria de fábricas y propiedad intelectual, una relación que aumente la deuda. Y el PIB podría indicar un menor crecimiento económico. La política monetaria de la Reserva Federal se guía por nuestro mandato de generar el máximo de empleo y precios estables para el pueblo estadounidense. Mis colegas y yo estamos muy conscientes que la inflación genera dificultades limitando el poder adquisitivo, especialmente a quienes no pueden encarar los altos costos de artículos esenciales como transporte, alimentos y combustible. Sabemos los riesgos que esto implica para nuestra función y estamos comprometidos a llevar la inflación más cerca de nuestro objetivo de 2%. Como hemos indicado antes, desde comienzos del año pasado hemos ajustado la tasa de interés en 5 puntos porcentuales. Hemos visto los efectos de esta política en los sectores más interesantes de la economía, especialmente en viviendas y en inversiones. Pero va a tomar tiempo hasta que nos demos cuenta de esto, especialmente el efecto en el área de la inflación. La economía está sintiendo los efectos de una limitación en el crédito, lo cual va a afectar la contratación y la inflación. La extensión de estos efectos sigue siendo incierta. Han llevado a veces a crisis financieras en las que los gobiernos pueden incumplir sus deudas, ya sea mediante cambios en los términos de reembolso o a través de una inflación. Se prevé que la deuda nacional de los Estados Unidos supere el 100% del PIB en el próximo año o 2 años. El ritmo al que crece la deuda en relación con el PIB depende en parte de las políticas fiscales, la inflación y el crecimiento del PIB real. El PIB nominal es el denominador en la relación deuda-PIB, por lo que, cuando sube, ya sea a través del crecimiento real o la inflación, la relación entre la deuda pública mediante en dólares y el PIB cae. El déficit presupuestario federal se triplicó en 983.000 millones, un casi 4,7% del PIB, en 2019, a 3.190 millones de dólares en política fiscal no partidista, presupuestas en 10 años, para mayo de 2023. La evolución de la deuda en relación con el PIB también depende de los tipos de interés y de la deuda previa. El déficit global es la suma de los desembolsos del gobierno descontados, los ingresos fiscales y los intereses pagados por la deuda anterior. Así, el déficit hoy depende de cuánto endeudamiento hizo el gobierno el año pasado, o en su pasado, así como los intereses que paga de esa deuda previa y cuánto hay que recargar esa deuda. El aumento de las tasas de interés está elevado el coste de la nueva deuda pública de los Estados Unidos. Las CBO estima que el Tesoro pagará casi un 4% de interés en promedio en su préstamo a 10 años, en 2023,
y un 4,5% en su préstamo a 3 meses. Esas tasas de interés suben de 3% a 2% respectivamente en 2022. ¿Cómo ha reducido Estados Unidos su relación deuda-PIB en el pasado? Después de las guerras y las emergencias nacionales, nos preguntamos. El aumento de la deuda durante la Segunda Guerra Mundial fue especialmente dramático, pero la posterior relación de la deuda-PIB también fue muy rápida, con la proporción cayéndose del 106% en 1946 a tan solo el 51% 10 años después. Esa evolución se debió a los déficits primarios más bajos, pero también a una tasa de crecimiento nominal del PIB que superó persistentemente las tasas de interés de los Estados Unidos. Hacienda tuvo que pagar entre 1946 y 1974, el PIB nominal creció a una tasa media anual de casi el 7%, mientras que el promedio de las tasas de interés del Tesoro a largo plazo durante ese periodo, que generalmente superaron las tasas a corto plazo, fue de solo el 4%. La relación PIB-deuda comenzó a aumentar a mediados de la década de 1970. Es decir, el PIB aumentaba, pero también lo hacía la deuda. Es decir, es como si te dan más dinero y lo gastas y cada vez más y no reduces dicha deuda. Sin embargo, otras economías han estado corrigiendo grandes déficits fiscales también, y colectivamente. Estados Unidos y otros países podrían ejercer una presión más fuerte al alza sobre las tasas de endeudamiento del gobierno. Pero advierte que esto implicará difíciles opciones de política sobre qué partidas presupuestarias recortar para minimizar el daño a las poblaciones más vulnerables. ¿Qué puede significar esto? Ante las tasas de desempleo históricamente bajas, un mercado laboral apretado y un repunte de una inflación sin precedentes desde la década de 1970, la política macroeconómica de los Estados Unidos pasó de apoyar la economía en una recuperación de pandemia a una política monetaria mucho más estricta. Los topes de gasto contenidos en la reciente Ley de Responsabilidad Fiscal, que elevó el techo de la deuda hasta 2025, restringirán cualquier expansión fiscal discrecional en el corto plazo, incluso si la economía estadounidense cae en una recesión, pronto como resultado de la crisis monetaria de la Reserva Federal. Sin embargo, una recesión todavía elevaría más el déficit público a través de la acción de los estabilizadores automáticos, probablemente elevando la relación deuda-PIB, incluso si la Fed recortase las tasas de interés. Además, esos recortes podrían ser lentos en llegar si la inflación no cae más rápidamente de lo que ha sido hacia la meta de la inflación del 2%. No es difícil ver que la CBO está prediciendo mayores ratios deuda-PIB durante la próxima década, con la deuda proyectada a alcanzar el 119% del PIB en 2023. Ligeramente más de 20 puntos porcentuales más que su valor proyectado a finales de este año. Si la relación entre Estados Unidos, la deuda federal con el PIB, se estabilizara eventualmente, depende de las tasas de interés, de la inflación y del crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Y lo más importante, la capacidad del Congreso y del presidente para acordar políticas que reduzcan de manera sostenible los déficits públicos.